su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Sí, Señor, gracias por habernos hecho reyes y sacerdotes, Padre Santo. Gracias, Dios, porque en esa cruz del Calvario, Señor, nos has hecho, Señor, reyes, porque vamos a gobernar contigo, Señor, y sacerdotes, porque nos has abierto, Padre Santo, la entrada al trono de la gracia. Nos has dado al lugar santísimo. Ese velo se rompió en el momento en que tú moriste en la cruz, Señor. Así que te damos gracias, Señor, por ese sacerdocio santo que tú nos has dado, Padre Santo. Te adoramos y te glorificamos, Padre mío. Muy buenos días, estamos aquí hablándoles desde su comunidad cristiana, La Roca de Betel. Hoy seguimos con nuestro caminar en la palabra de Dios y vamos a leer 2 de Crónicas 5, donde vamos a hablar acerca de el trabajo que se hizo en el templo, ya terminando el trabajo, y después vamos a hablar del traslado del arca al templo. Así terminó Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo de Dios. Traslado del arca al templo. Entonces Salomón mandó a llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de Israel, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey durante el Festival de las Enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los levitas levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no desde afuera, y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de Egipto. Luego los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no de turno ese día. Los levitas, que eran músicos, Asaf, Emán, Jedutún y todos sus hijos y hermanos, vestidos de mantos de lino fino, estaban de pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpas. A ellos se les unieron 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En ese momento una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Bueno, aquí termina el capítulo 5 del segundo libro de Crónicas y vemos cómo se termina el trabajo del templo y se habla también del traslado del arca.
Acuérdense que el arca estaba en una tienda de carpa, y ya al terminar el templo, vemos cómo ellos hacen la celebración, hacen sacrificios y alaban al Señor, y como el Señor estaba agradado con lo que estaban haciendo para Él, pues su presencia no se dejó esperar. Así que cada vez que nosotros también nosotros hacemos las cosas en nuestra casa, en nuestra iglesia, y el Señor se agrada, la presencia de Él está ahí porque Él lo prometió. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y fuera de eso, Él nos prometió que cuando 2 o 3 estamos en su nombre, Él estaba ahí. Así que la presencia de Dios está fuerte cada vez más en nuestros templos, porque Él se agrada cuando nosotros vamos de corazón a darle ofrenda, y no solamente monetaria, sino nuestra ofrenda de nuestra vida, nuestra excelencia, llegando temprano, haciendo las cosas con amor, cantándole con todo el corazón y haciendo todo lo que le haga sonreír a Él. Vamos al capítulo 6, donde Salomón alaba al Señor. Entonces Salomón oró: Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel que estaba de pie ante él, y después de bendecir al pueblo dijo: Alabado sea el Señor Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David, pues le dijo a mi padre: Desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre. Tampoco elegí a un rey para que guiara a mi pueblo Israel, pero ahora he elegido a Jerusalén como el lugar para que mi nombre sea honrado, y he elegido a David para que sea el rey de mi pueblo Israel. Después Salomón dijo: Mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor Dios de Israel, pero el Señor le dijo: Tú querías construir el templo para honrar mi nombre. Tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga, será uno de tus hijos quien construya el templo para honrarme. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre y ocupo el trono de Israel tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor Dios de Israel. Allí he colocado el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Oración de dedicación de Salomón. Luego, Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos en oración. Ahora bien, Salomón había hecho una plataforma de bronce de 2 metros con 30 centímetros de largo, 2 metros con 30 centímetros de ancho y 1 metro con 40 centímetros de altura, y la había colocado en el centro del atrio exterior del templo. Se puso de pie sobre la plataforma y después se arrodilló frente a toda la comunidad de Israel y levantó las manos hacia el cielo. Oró así: Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en los cielos ni en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, oh Señor Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste: si tus descendientes cuidan su comportamiento y siguen mi ley con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Ahora, oh Señor Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David. ¿Pero es realmente posible que Dios habite en la tierra entre seres humanos? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que te he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva. Que día y noche tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho: allí pondrás tu nombre. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar, que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel, cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives, y cuando nos escuches, perdona.
Si alguien agravia a otra persona y se le exija que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo, oye entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Paga al culpable según su merecido, absuelve al inocente debido a su inocencia. Si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra que diste a ellos y a sus antepasados. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, de tu pueblo Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas u orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera que sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán y andarán en tus caminos mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. En el futuro, los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti. Vendrán de tierras lejanas cuando oigan de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te pidan. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos y ora a ti en dirección a esta ciudad que has escogido y hacia este templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Si ellos pecan contra ti, ¿quién nunca ha pecado? Tal vez te enojes con ellos y permitas que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a una tierra extranjera, ya sea cerca o lejos. Sin embargo, tal vez en esa tierra donde estén desterrados, se vuelvan a ti arrepentidos y oren así: hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma en la tierra en la que están cautivos y oran en dirección a la tierra que diste a sus antepasados, hacia esta ciudad que escogiste y hacia este templo que he construido para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y sus peticiones desde el cielo donde vives y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Oh Dios mío, que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a todas las oraciones que se eleven a ti en este lugar. Ahora, levántate, oh Señor Dios, y entra en tu lugar de descanso junto con el arca, símbolo de tu poder. Que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se vistan de salvación, que tus leales servidores se alegren en tu bondad. Oh Señor Dios, no rechaces al Rey que has ungido. Recuerda tu amor inagotable hacia tu siervo David. Bueno, aquí terminamos el capítulo 6 del segundo libro de Crónicas y vemos cómo Salomón alaba al Señor por todas sus maravillas. Y vemos en este libro de Crónicas la diferencia que hay con los libros, por ejemplo, de Reyes, que en los Reyes hablaban del ejercicio, de la parte política, de cómo los reyes se habían comportado, si habían sido buenos o malos. Aquí se habla básicamente de la parte religiosa, de la parte de adoración al Señor, y vemos cómo el Señor hace de Jerusalén, por eso se llama Jerusalén la Tierra Santa, porque hace de Jerusalén su hábitat, donde Él estaba, la presencia de Dios iba a estar ahí. Pero gracias a Dios, Él manda a su Hijo Jesucristo,
y en ese lugar santísimo donde antes reposaba, con la muerte de Jesús en la cruz, el velo del templo se rasga, el Señor sube a los cielos, y después cuando Jesucristo resucita el día 40, cuando Él sube a los 10 días, cuando Él sube al cielo a los 10 días en el Pentecostés, envía la promesa del Espíritu Santo, y es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ahora hoy nosotros tenemos la oportunidad y la bendición de tener el Espíritu Santo en nosotros, o sea que en este momento nosotros somos el arca, nosotros somos el lugar santísimo donde mora el Señor. Ya el Señor habita en templo no construido por mano de hombre, sino construido por Él mismo, por su Hijo Jesucristo. Así que alabamos a Dios por eso, le damos gracias a Dios porque verdaderamente Él nos tiene en alta estima. Nosotros no merecemos ni merecíamos absolutamente nada, pero gracias a su bondad y a su amor nos perdona todos nuestros pecados, y hoy somos hijos suyos, y hoy además de eso somos los portadores de la presencia de Dios. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta bendición tan grande que tenemos y que estamos viviendo en este periodo de la gracia, en este tiempo. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido, Señor. Te damos gracias, Dios, porque de verdad que tú eres un Dios maravilloso, que anteriormente habitabas en el arca, en ese lugar santísimo en Jerusalén, pero hoy en día, Señor, nosotros somos ese lugar santísimo. Te doy gracias, papito lindo, porque hoy podemos disfrutar de tu presencia, Señor, sin necesidad de ir a ningún lugar. Nosotros simplemente con una oración podemos hablar contigo directamente. Por eso dice tu palabra, Señor, en Hebreos, que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque ya tu Hijo Jesucristo hizo la obra en nosotros. Ya tu Hijo Jesucristo nos abrió el camino para que nosotros pudiéramos llegar hasta el Padre y poder pedir oportuno socorro. Gracias, Padre, por cada oyente de este audio. Yo lo bendigo, te pido por sus familias, te pido por todas las cosas que están pasando, Señor, por los que están en necesidad, Señor, por los que no tienen trabajo, por los que estamos de pronto pasando situaciones de cansancio, de agotamiento, alguna enfermedad. Te ruego y te suplico por cada uno de ellos, Señor. Y te pido, Dios, que pases tu mano de sanidad, que seas tú, Señor, escuchando la petición de cada uno, para que seas tú, Señor, solícito a nuestra petición. Te adoramos y te glorificamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga y que tengan un hermoso día.